Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Vamos a empezar nuestra sesión de nuestro curso de ontología. Estamos viendo la metafísica de Aristóteles y quisiera empezar leyéndoles una línea de su metafísica, pero quisiera aprovechar para mostrarles esta edición trilingüe de la metafísica de Aristóteles, preparada por Valentín García Yebra. Tenemos, a ver, fíjense, por ejemplo, a mano izquierda está el original griego, a mano derecha está una traducción latina y abajo, en cada página, la traducción española. Y fíjense que tiene la numeración al margen, ¿sí? Es, cada página tiene 2 letras y cada letra aproximadamente, a ver, permítanme, un poco más de 30 líneas. Puede ser que sea 35 líneas. Bueno, entonces quisiera leerles a propósito, esta edición trilingüe, si no recuerdo mal, hay por lo menos un ejemplar en la biblioteca y si no estoy mal, incluso una reedición. Bueno, espero que ustedes, después de el estudio de los capítulos 2 y 3 de El Ente y su Ser, se animen a repasar por lo menos la gramática latina. Es una pena que en un solo semestre no se puede ver gramática, ni siquiera lo elemental de la gramática griega. Pero cuando queremos hacer un estudio serio y profundo, necesariamente tenemos que recurrir al original. Y en el caso de Aristóteles, tenemos, por ejemplo, en la metafísica, y eso se extiende a sus demás obras, hay varios códices, varios pergaminos, varias copias de la metafísica, y no todas ellas coinciden. Por ejemplo, por decirles, hay variantes de que en un códice está una palabra en tal línea, tal lugar, en otro códice, en esa misma oración está otra palabra, y estas son variantes. Entonces, a cuál acogerse? Entonces, desde la determinación del texto en griego, ya tenemos ahí una primera dificultad. No se diga la traducción. Las buenas ediciones en griego, lamentablemente, ese no es el caso de esta edición de Valentín García Yebra. En otras ediciones, a pie de página, se tiene las variantes del texto. Quien edita el texto, primero tiene que, de acuerdo a su interpretación, con varios criterios, tiene que primero fijar el texto original y cuando hay variantes, indicar a pie de página. Bueno, esas son las ediciones críticas y entonces hay ahí una primera dificultad y en segundo lugar es la traducción. Podemos nosotros, si conocemos otros idiomas, consultar una traducción inglesa, una francesa, y no solamente contentarnos con lo que tengamos a mano una traducción en español, y que a veces son ediciones tan malas que ni siquiera
aparece el nombre del traductor. Posiblemente sea Francisco Samaranch, pero no se reconoce. Hay una traducción en la editorial Aguilar, hecha por Francisco Samaranch. Y hay ediciones piratas que ni siquiera reconocen quién es el autor de la traducción. Bueno, esas traducciones, ¿para qué comprar? ¿Sí? Uno puede conseguir en el supermercado o en el puesto de venta de periódicos. Eh, claro, no nos va a servir ese tipo de traducciones. Bueno, entonces, he estado, hoy día recuperé mis fotocopias de parte de las obras completas de Aristóteles, de una traducción inglesa editada por Jonathan Barnes, que fue lo que yo estudié cuando estaba en la maestría en Pittsburgh. Les muestro, lamentablemente, fíjense, la pasta ya está destruida por las polillas, ¿sí? Esto es de hace 30 años, pero mm, me emocioné que tengo ahí el texto subrayado, solamente con un color, con lápiz nada más, y hubiera querido que en mis tiempos de estudiante el haber utilizado el subrayado multicolor, y me habría sido de grandísima utilidad. Bueno, entonces empecemos. La primera cita que les voy a leer es, a ver, les voy a leer la traducción que da Valentín García Yebra. A ver, permítanme, les encuentro el pasaje. ¿Ya? A ver, les voy a leer en la página 1047 A, 30, a ver, es aproximadamente 33, dice, a las cosas que no existen no se les atribuye movimiento, pero sí otras categorías, como ser pensables o deseables, aunque no existan. ¿Sí? Ya. Está hablando de a las cosas que no existen. Por ejemplo, seres mitológicos. ¿Sí? Yo les decía, les ponía el ejemplo de Centauro, que es mitad caballo, es decir, tiene el torso, las extremidades, el rabo de caballo, pero en lugar desde el cuello, en vez de caballo, ahí tiene el torso de ser humano, los brazos y la cabeza. Ese es un ser inexistente. Dice, no se les atribuye movimiento, pero sí otras categorías como ser pensables o deseables, aunque no existan. Dice, a ver, de las cosas, bueno, me salto ahí una línea, de las cosas que no existen, algunas existen en potencia. ¿Sí? Eso está en 147b, el 1 y 2. ¿Sí? Bien, entonces Aristóteles no está generalizando, sino que hace este análisis de los inexistentes solamente para algunos casos. ¿Sí? Les repito, de las cosas que no existen, algunas existen en potencia. ¿Sí? Bien.
Ahora, si nosotros nos preguntáramos, ¿ese ser en potencia existe a secas? Bien, por favor, sabemos que existir en potencia es una cosa, en cambio, existir a secas es algo diferente. Con respecto, si nos hacemos esta pregunta de si existe o no el ser en potencia, ¿sí? ¿Qué responderá Aristóteles? Que la pregunta no tiene, es decir, esta pregunta no está suficientemente especificada como para recibir una respuesta simple y llana, como sí o no. A ver. Entonces, estamos hablando de una entidad. Pensemos, por ejemplo, yo les ponía a su consideración la propiedad o así, es una cualidad, la de que ustedes son licenciados, tienen el título de licenciados en Pedagogía de la Filosofía. Este rato todavía no han egresado, les falta todavía un semestre más para egresar y luego de cumplir los requisitos podrán graduarse. Ahí podrán ser licenciados. Esperemos que eso ocurra máximo en un año. Espero que sea en mucho menos. Pero una cosa es hablar acerca del futuro, o si quieren ustedes, de la posibilidad. Otra cosa es hablar de potencia. Para Aristóteles, ustedes ya son licenciados en potencia. Ahora, esa potencialidad de su ser licenciados, ¿sí? Este es un ejemplo. Ser licenciados en potencia es ya una entidad. ¿Existe eso? Ese ser licenciados en potencia. Entonces, nosotros esperaríamos que nos den una respuesta o sí o no. Estamos aplicando el principio de tercero excluido. No hay tercera posibilidad. O son licenciados en potencia. A ver, ese ser licenciados en potencia que, que lo tiene cada uno de ustedes en este momento, cuando todavía no son licenciados en acto, ese ser licenciados es algo o no es nada. ¿Y existe o no existe? Esa es la pregunta que legítimamente podemos hacer. Aristóteles se resiste a dar una respuesta afirmativa o negativa. No es ni una ni otra cosa, lo cual significa que el principio de tercero excluido falla, no se aplica a este caso.
a esta pregunta, ¿sí? Para que se aplique el principio de tercer excluido, la oración debería contener los suficientes complementos circunstanciales para que no haya ambigüedad y se pueda contestar definitivamente o lo uno o lo otro, ¿sí? Bien, entonces, este es un inconveniente que tiene Aristóteles. Pensaríamos nosotros que el principio de tercero excluido, por ser un principio ontológico, rige toda la realidad. Y por lo tanto también se aplicaría a los entes potenciales. Pero estamos viendo que Aristóteles se resiste a dar una respuesta simple y llana como sí o no. No hay cómo. Bueno, una segunda cita que quiero hacerles. Ahora, a ver, es de su libro sobre la interpretación. A ver, estoy en la página, es el parágrafo o el capítulo 11 y en las páginas 21A, líneas 25 a 35. Es el último párrafo de esta sección 11. Bueno, este rato voy a manejar la traducción inglesa y obviamente les voy a traducir al español, de modo que voy a leer lentamente. Dice, Homero es algo. Por ejemplo, un poeta. Se sigue que él es, ¿sí? Es decir, justamente está hablando de la regla de generalización existencial, ¿sí? Bien, por favor, a ver, aquí pongo poeta, pero en realidad puedo poner una variable. Aristóteles está hablando de Homero es algo, ¿sí? ¿Y qué es un algo? O es una sustancia, o es una cualidad, una cantidad, relación, acción, pasión, etcétera, etcétera. Una de las categorías, ¿sí? Entonces, entre paréntesis está, por ejemplo, poeta. Eso es una cualidad, pero simplemente como ejemplo, ¿sí? Y se pregunta Aristóteles, a partir de ahí puedo, a partir de esta predicación, que puede ser esencial o accidental, ¿puedo deducir que por lo tanto Homero es? Esa es la pregunta. La respuesta es no. ¿Sí? Dice Aristóteles, no. Y continúo con la lectura. No, porque, o pues, el es, este de aquí, ¿sí?
es predicado accidentalmente de Homero. Porque, a ver, pues es porque él es un poeta, no por derecho propio, que el es predicado de Homero. ¿Ya? A ver, entonces, bueno, regreso a lo de poeta. Está hablando de un accidente. ¿Sí? Homero es poeta. ¿Sí? Se está predicando de Homero accidentalmente, puesto que Homero pudo no haber sido un poeta. ¿Sí? Bien. Ya. Eso está más o menos en las líneas 25 a 27. Ahora me salto aproximadamente a la línea 31, 32, y con esto termina este capítulo 11. Y está acá, capítulo 11 sobre la interpretación. No es verdad decir que lo que no es, puesto que es pensado, es algo que es. Pues el pensamiento que se tiene de él no es que es, sino que no es. Bien, estas líneas están también en el capítulo 3 de El Entisucer. Tienen ustedes ahí seguramente la traducción propia que hace Lorenzo de este pasaje con el que se cierra el capítulo 11 sobre la interpretación. Sobre la interpretación. Entonces, por más que tengamos una opinión sobre un inexistente, nuevamente, a partir de ahí, no se puede concluir que ese inexistente exista. O sea, ¿sí? Y yo, por ejemplo, puedo creer que Pegaso es hermoso. Ahora me estoy refiriendo al caballo volador. Tengo ahí una opinión sobre algo que no existe. Ahora, podemos, a partir de esta premisa, según Aristóteles, concluir que, por lo tanto, Pegaso es, en el sentido de existe. Nuevamente la respuesta es no. ¿Sí? Bien, en ambos casos estamos ante ejemplos de la regla de generalización existencial que para Aristóteles no vale. Bien, y en el caso de un inexistente, Aristóteles dice que precisamente la opinión que se tiene con respecto a él o a eso es que no existe. Por lo tanto, esta conclusión está extraída sofísticamente, no mediante un argumento válido. Bueno, dejemos al lado
los textos, las traducciones y el... A ver, en lo que me queda de la obra voy a el, añadir algunas ideas ya para terminar este capítulo 3 y pasar a nuestro siguiente autor. Bien, parece que la propuesta aristotélica es la de reducir el no ser de un accidente, pero de una sustancia existente al ser potencial de ese accidente. ¿Sí? Bien. Entonces, tengamos en cuenta los detalles de esta afirmación. En primer lugar, estamos hablando de un no ser, pero que corresponde a un accidente. Por ejemplo, no ser rojo. Y ese no ser, esa carencia, está perteneciendo a una sustancia que existe. Recuerden, el ejemplo que yo les puse es que este marcador no es rojo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo analiza ese no ser accidental de una sustancia existente Aristóteles, reduciendo ese accidente a una potencia, a un ser potencial? ¿Sí? Ser en potencia. Ahora, veíamos que no siempre es posible. ¿Sí? Ahora, ahora, ¿qué pasaría con una sustancia inexistente? El no ser de una sustancia, un no ser sustancial. La pregunta es, ¿podemos o puede Aristóteles aceptar reducir el no ser de una sustancia a su ser en potencia en sus causas? A ver, cambiemos de ejemplo. A ver, antes les he estado hablando de la propiedad de ser rojo, que no tiene un marcador azul. Ahora, pensemos en una sustancia que no existe, como podría ser, por ejemplo, un hijo en potencia. ¿Sí? Quien quiera que todavía no es padre, no ha procreado todavía, es padre en potencia, lo cual significa que tiene un hijo en potencia.
Bien, pensemos en ese hijo en potencia, pero de alguien en particular, ¿no? Es decir, o por ejemplo, o de Abigail, o de Leslie, etcétera, etcétera. Cada uno puede pensar en su propio hijo en potencia, un hijo que no existe en acto, pero que sí existe en potencia. Recuerden, perdonen que insista, el ser en potencia no significa que con el tiempo es posible que uno llegue a concebir y se convierte en papá o mamá. No es solamente cuestión de posibilidad o futuro, futuridad, sino que ya en este momento, de un modo que simplemente no es actual, ya eh, son padres y por lo tanto existe en potencia ese hijo. Ahora, podemos pensar que Aristóteles reduce ese el no ser sustancial a una existencia potencial en las causas, es decir, el, el hijo en potencia existe en los papás, pero potencialmente. Papá y mamá son las causas y en esa pareja está ya el hijo en potencia. Bien, ¿se puede eso aceptar Aristóteles? Es decir, trasladar esta reducción que hacía con respecto al no ser accidental, ¿puede hacerlo para el no ser sustancial? Esa es la pregunta, está aquí entre signos de interrogación. A ver, Lorenzo piensa que es problemático porque esta relación causal de ser producido por sus padres, por sus progenitores, o, o es el accidente de relación está relacionado con, o es el accidente de pasión, ¿sí? Recuerden, el acción y pasión son como las dos monedas, perdón, las dos caras de la misma moneda. Acción es eh, como causar. En cambio, pasión es como ser causado. Es el recibir un efecto de una acción. Piensen ustedes, por ejemplo, en un sello, por ejemplo, de caucho, le impregnamos de tinta en la almohadilla correspondiente, eh, lo aplastamos de una hoja de papel. Y entonces queda ahí, en el papel queda impreso el sello. Entonces, ahí tenemos acción y pasión. El, la hoja de papel quedó impresa con el sello. Eso es que la hoja sufrió una pasión. ¿Sí? Ese es el accidente que tiene la hoja. Ahora, pero precisamente sea que estemos hablando de relación o pasión, ambos, perdón, ambas son categorías accidentales y no se ve cómo esas dos categorías de relación causal o pasión, puesto que son accidentales o extrínsecas a la sustancia,
puedan determinarla en lo que ella misma es por sí misma. Entonces, el hecho de que es problemático el tratar de entender cómo se daría ese ser potencial de la sustancia en sus causas. A ver, esto es lo que dice Lorenzo Peña. Problemático, puesto que la relación o la pasión son extrínsecas a la sustancia. Ahora, nuevamente preguntémonos si es que una sustancia potencial puede tener accidentes. A ver, nuevamente retornemos al ejemplo de el hijo en potencia. Si nos preguntamos, ¿será varón o mujer? Hay ahí dos posibilidades. Estamos hablando del accidente de cualidad. ¿Qué sexo tiene? ¿Varón o mujer? O es lo uno o es lo otro. A ver, Aristóteles, y bueno, podríamos decir, ¿qué color de ojos tendrá? ¿Ojos claros, ojos oscuros? ¿Qué tipo de pelo? ¿Nacerá con, con peso normal, con sobrepeso, con bajo peso? Entonces, hay muchas incógnitas, pero si nosotros creemos en el principio de tercero excluido, entonces o se da la afirmación o se da la negación, pero no puede ser una tercera cosa que no sea ni una ni otra cosa. Si es que estamos hablando de alternativas contradictorias, ¿sí? P o no P, fi o no fi. Nuevamente, Aristóteles rehusará a aplicar el principio de tercero excluido. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, a lo que es potencial no se le aplica el tercero excluido. Y precisamente la indeterminación es algo esencial a la potencia. La potencia está indeterminada. Y puesto que la materia prima es el sujeto portador de, de la potencia, es por esa razón por la cual la materia prima es totalmente indeterminada. Y finalmente, ya para terminar con este autor, ¿qué pasa cuando relacionamos la sustancia primera con la forma o con la esencia? Eh, Parece que Aristóteles identifica la sustancia primera con la esencia o la forma.
A ver, aclaremos o recordemos qué es la sustancia primera. Una sustancia primera es un compuesto de materia prima y forma sustancial. Es un ente, por lo tanto, ilemórfico. El día de ayer estaba, perdón, el día lunes estaba topando esta última subtemática y noten el, el razonamiento de por qué Aristóteles sostiene esta identidad. La sustancia primera, pensemos por ejemplo el pizarrón, o yo les mostré una hoja, ahora ya no tengo una hoja, ahora tengo este pedazo de cartulina. Esto es una sustancia primera. Y tenemos, está hecha de papel, tiene forma rectangular, tiene el color blanco, y aunque ya está con el tiempo ya un poco se ha hecho amarillenta, ¿sí? Pero digamos que es una cartulina blanca rectangular, ¿sí? A ver, Aristóteles no concibe que esas formas, la de ser cartulina blanca rectangular, estén flotando en el aire. Eso sería, o si quieren ustedes, como si fueran las formas subsistentes de Platón, que están como en el cielo, eh, más allá del tiempo y el espacio. Formas inmateriales. Aristóteles rechaza ese ultrarrealismo o realismo exagerado de Platón y él, él cree que si fuera de la mente hay esas formas, es porque están en individuos concretos, materiales. Entonces, esta forma puede ser la de ser cartulina, ser blanca, ser rectangular, están como echando sus raíces en la materia prima. La materia prima les sirve de sujeto, o si quieren ustedes, de sustrato, en donde se dan esas formas. Ahora, esa es una razón por la que Aristóteles identifica la esencia con la sustancia primera. Si es que no fueran lo mismo, entonces, por un lado tendríamos la sustancia primera y por otra parte, una esencia, una forma, aparte de la sustancia primera. Y eso sería el realismo de los universales que tanto le disgusta a Aristóteles. Entonces, se da una identidad, pero incluso, a ver, ahora veamos qué tipo de identidad. Aquí he puesto identidad formal. Identidad por lo que respecta a la forma. Pero esa forma, en la realidad, objetivamente, fuera de la mente, se da en una materia primera. Entonces, no es posible que fuera de la mente, en las cosas, esté
una forma sustancial separada de la materia prima. Entonces, aquí tenemos nosotros un compuesto, ¿sí? Y eso es precisamente la sustancia primera. Ahora, pero, y esta esencia es precisamente tiene estos dos coprincipios, dos elementos. La forma se dice que está individuada por la materia. De por sí, la forma es universal y potencial, pero Aristóteles cree que es gracias a la forma eh, por la cual esta materia prima es algo en acto. La materia prima en sí misma es todo potencia, no es nada en acto, no tiene ninguna de las categorías en acto, aunque sí las tiene todas, pero solamente en potencia. La que actualiza esas formas que de otro modo estarían simplemente en potencia en la materia prima es la forma. A ver, hay, por supuesto, para que se actualicen las formas que se hallan potencialmente en la materia prima, necesitamos una causa eficiente. Que es la que va a dar actualización a esas formas potenciales que tiene la materia prima. Ahora, Aristóteles, y con esto termino, según Lorenzo, está haciendo un conjunto de afirmaciones inconsistentes. Esa es la acusación que lanza Lorenzo Peña. ¿Cómo puede ser que si es que esta forma sustancial en sí misma, es decir, separada de la materia, y eso cómo podemos hacerlo mentalmente? Si nosotros abstraemos la forma, la separamos de la materia, entonces esa forma va a ser puramente potencial y universal. Por ejemplo, la de ser hombre. Esa es una forma sustancial. Pero ese ser hombre no es ni varón ni mujer, eh, no tiene edad, nacionalidad, etcétera, etcétera. Es universal, es un universal, no está individuada. Y solo existe en potencia, en sí misma, separada de la materia prima. No es actual. Si es que si es que esa forma en sí misma, por sí misma existiera en acto, entonces sería las formas subsistentes de Platón. El ultrarrealismo de los universales al que se opone Aristóteles. Entonces, el problema es cómo esa forma que es en sí misma puramente potencial puede actualizar a la materia prima. Y al revés, cuando esa forma universal se junta con la materia prima, una materia prima que es totalmente indeterminada, la forma que es solamente universal se individualiza, pasa a ser esta o aquella. Es decir, por ejemplo, verán, les dije que materia prima hay solo una. Materia prima no es caucho, vidrio, plástico o papel o masa. Eso es materia segunda. La materia primera
no es nada de nada y por lo tanto hay una sola materia prima, que además no tiene extensión, no tiene partes, ¿sí? No tiene, por no estar en el espacio, ni en el tiempo, no podemos decir que podemos cortarla en segmentos o que mide tanto, no hay cómo. Entonces, si es que así, como de hecho si es que así es la materia primera, ¿cómo puede ser que ella, siendo totalmente indeterminada, individualice a la forma sustancial, que en sí misma es un universal? ¿Sí? Entonces, en realidad, Lorenzo critica que no se entiende muy bien cómo surge este compuesto, cómo uno de estos coprincipios puede dar al otro algo de que carece considerado en sí mismo. ¿Sí? Bien, entonces, esa es la inconsistencia. ¿Sí? A ver, forma universal, individualizada. A ver, forma universal, individualizada por la materia indeterminada. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que la forma que es meramente potencial actualice a la materia prima? Bueno, les pongo eso ahí con signos de interrogación y la respuesta es, no sabemos cómo. ¿Cómo es posible que lo que no sea actual pueda actualizar? Que lo que no sea nada pueda dar individuación. ¿Sí? Entonces, esta composición entre materia prima y forma sustancial es de lo más rara posible. ¿Sí? No se entiende cómo pueden juntarse ambas y para que la una dé a la otra cierta cualidad que no la tiene en sí misma. ¿Sí? Bueno, entonces con esto acabamos de Aristóteles y vamos